Esta fue una investigación de tipo aplicada, por lo que nos permitió generar algunos retos y recomendaciones a las políticas públicas que se derivan de las problemáticas abordadas en el estudio. El primer reto tiene que ver con el tema educacional. Se está generando un consenso amplio de que una de las principales consecuencias de esta pandemia tiene que ver con una profundización en el rezago educativo. Y esta profundización no se va a dar de forma generalizada, sino que tiene que ver directamente con las inequidades y las diferenciaciones que existen entre la población estudiantil. Para esto es necesario garantizar democráticamente los insumos básicos para la educación a distancia, lo que tiene que ver, por ejemplo, con una conectividad estable a Internet, con tener acceso a dispositivos electrónicos que les permitan a las estudiantes y los estudiantes estudiar a distancia, con tener un espacio adecuado en la vivienda para poder generar ese clima de educación y concentración, y también por parte del sistema educativo garantizar los procesos constantes de capacitación para que el cuerpo docente pueda tener las herramientas para generar estos procesos de educación y acompañamiento a distancia. Por otra parte, el estudio también nos ha permitido identificar que las personas jóvenes reconocen dentro de este momento de pandemia, el estudio como una de las principales formas para acceder a mejores oportunidades laborales para enfrentar esta crisis por la pandemia y asimismo para poder enfrentar nuevas crisis que se vengan en el futuro. El segundo reto tiene que ver con la no redistribución del trabajo doméstico no remunerado y la crisis de los cuidados que se enfrenta a nivel de los hogares. La crisis de la pandemia nos ha abierto una ventana de oportunidad para que podamos generar un cambio cultural a través de campañas de concientización y otros tipos de recursos para poder generar una redistribución del trabajo doméstico no remunerado, así como la carga de cuidados que existen en los hogares. Sin embargo, esta redistribución no se ha dado como tal, sino que más bien se reconoce en la investigación que la sobrecarga de las tareas domésticas, principalmente vinculadas con las labores de higiene, siguen siendo asumidas por las mujeres. Y más ahora, aunado a la estrategia de educación a distancia, que son las mujeres y principalmente las madres de familia quienes se encuentran ejecutando esas labores de acompañamiento de sus hijos e hijas. Por otra parte, un tercer punto tiene que ver con enfrentar la situación de desempleo juvenil. La situación de desempleo juvenil ya era bastante grave desde antes de la pandemia, pero por supuesto que se viene a profundizar. Es entonces donde nos tenemos que hacer el cuestionamiento de las premisas que nos llevan a discutir acerca del emprendedurismo como la única alternativa para poder salir de la situación de desempleo. El emprendedurismo como tal pone la carga sobre la propia persona que se encuentra en situación de desempleo para poder generar su propio empleo. Tenemos que cuestionarnos este tipo de premisas y empezar a valorar otro tipo de alternativas, como lo es, por ejemplo, la economía social solidaria, como alternativa para intercambiar, generar y redistribuir bienes y servicios, principalmente en el ámbito local, para poder así generar otras alternativas de empleo para las personas jóvenes y también contrarrestar las alternativas que desde la economía de lo ilegal se pueden presentar como formas atractivas de empleo para las personas jóvenes que no encuentran oportunidades laborales desde la parte legal. Finalmente, cabe destacar que todos estos retos de políticas públicas nos llevan a pensar que la vulnerabilidad de todas estas problemáticas que acarrea la pandemia se encuentra principalmente acentuada en las mujeres jóvenes. En cuanto a esto, es necesario señalar que desde previo a la pandemia ya la agenda de género se encontraba previamente establecida. Sin embargo, esto nos permite evidenciar la urgencia que hay para poder generar y accionar esas agendas de políticas que ya se encontraban señaladas desde previo a la pandemia, principalmente en dos temas. El tema de la violencia en contra de las mujeres, que ya hay vastas alternativas y propuestas para generar un combate ante la violencia contra las mujeres, y por otra parte la crisis de los cuidados. En Costa Rica ya tenemos
una propuesta de política pública para una política nacional de cuidados. Sin embargo, sabemos que no hay otra forma de generar que las mujeres puedan acceder a los puestos de trabajo si no se abren alternativas por medio de políticas y programas de cuidado para que las mujeres puedan acceder a esos puestos de trabajo, pues de otra forma se quedan completamente confinadas en casa sin poder acceder a estas formas de supervivencia.